Bai, gaur goizean esan dugu hezkuntza konferentzia sektorialaren bilera, hezkuntza ministrarekin eta baita ministeritzaren arduradun batzuekin eta baita beste erkidego autonomoen sailburuekin, ez? Bilera horretan partekatu dugu, momentu honetan nola bizi izaten ari garen egoera eta baita nola aurreikusten dugun datorren kurtsoaren hasiera. Bilera honetan bi dokumentu planteatu dira, bata izan da neurri ezberdinen, batez ere higiene eta osasunen neurrien dokumentoren zirriborro bat, pixka bat lantzeko, eta bestea izan da akordio ezberdinen dokumento bat. Akordio horien inguruan, guk ja esan dugu, horiek direla momentu honetan garatzen ari garen lanak eta hildoak, eta gure eskumenak erabiliz ez dugula ikusten hori adostu behar dugunik, baizik eta guk garatzen dugulako aspektu horiek gure eskumenetik. Egia da, daramagula ja denbora bat lantzen datorren kurtsoaren hasiera, izan dugu bilera ezberdinak eragileekin, lantzen ari gara dokumentu batzuk, jasotzen ari gara ekarpenak, eta espero dugu lehenbailen amaitzea eta dokumentu horiek eta ebazpen horiek ikastetxetara bidali, ikastetxe bakoitza presta dezan datorren kurtsoaren planifikazioa eta hasiera. Sí, esta mañana hemos tenido una reunión de la Conferencia Sectorial de Educación con los responsables, la ministra de Educación y los responsables del Ministerio, así como el resto de las comunidades, en la que hemos compartido, reflexionado la situación actual, entre otros motivos, y sobre todo las perspectivas de cara al inicio de curso. Por parte del Ministerio se nos han aportado a la reunión dos documentos, un borrador de una serie de medidas de higiene y de salud, y por otro lado un documento de acuerdos educativos sobre el que hemos estado reflexionando. Por parte de Euskadi, lo que sí hemos manifestado que son actuaciones que ya estamos desarrollando en Euskadi en el uso de nuestras competencias, como no puede ser de otra manera, y por lo tanto estimamos que no es motivo de acuerdo de esta conferencia sectorial, el acordar el desarrollo de nuestra actividad en base a nuestras competencias. Es cierto que llevamos tiempo trabajando cómo planificar y organizar el inicio de curso que viene. Estamos trabajando con la comunidad educativa, son diversas las reuniones que hemos mantenido, los documentos que estamos trabajando y en los que estamos incorporando aportaciones que se nos están realizando, y esperamos en breve poder comunicar estos documentos, estas resoluciones a los centros para que cada uno pueda abordar la planificación del curso que viene.